De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Como siempre estamos con egresados nuestros que hacen historias, que hacen patria o que tienen experiencias alrededor de tantas cosas que precisamente enfoca la universidad y que así como el ser humano puede enfocar. Hoy nos encontramos con Ervin David Gordillo Gómez, un egresado del 2006 de Ingeniería Química, el cual en estos momentos se encuentra en Francia. Ervin David, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ervin David, ¿en qué parte de Francia te encuentras? En este momento estoy en París. ¿En París? En la capital, sí. ¿Hace cuánto vives allá? En París vivo hace 2 años, ya casi 3, y en Francia llevo 8 años. ¿8 años? Un poco más de 8 años ya, sí. ¿Qué haces en Francia? En este momento estoy con mi proyecto de emprendimiento, tengo mi propia empresa y sacando adelante todo lo que sea posible. ¿Pero te vas hace 8 años enfocado en tu empresa o ibas desarrollando algo adicional? Hace 8 años en realidad llegué a Francia con las expectativas de seguir estudiando. Después de que me gradué de la universidad, me quedé un tiempo en Colombia, pero ya con los deseos de salir del país para seguir estudiando, tener un posgrado. Y decidí venir a Francia sobre todo por el reto cultural y el reto lingüístico, porque más que Estados Unidos, que ya el inglés y muchos colombianos emigraban a Estados Unidos, decidí tener un reto más que todo personal y venir a Europa para conocer también nuevas culturas, nuevas personas, abrir un poco más el mundo y las expectativas que tenía de vida en esos momentos. Pero veo que llevas 8 años, entonces estás contento allá. ¿Has hecho vida allá en Francia? Prácticamente, sí, es una larga historia, pero sí, efectivamente, vine aquí para estudiar una maestría, seguí con mi doctorado y al final me quedé creando empresa. Perfecto, ¿y ya cumpliste eso? O sea, ¿has hecho esa maestría y ese doctorado? Sí. Llegué aquí a una de las escuelas más importantes de Francia, que es el INSA de Lyon, escuelas de ingeniería, en la cual hice mi maestría. Luego estuve en una ciudad cerca de Bordeaux para hacer mi doctorado, y luego del doctorado estuve de hecho en el mundo profesional un par de años como director de investigación y desarrollo de una empresa de software, para luego ya crear mi propia empresa. ¿Esa maestría y ese doctorado son enfocados en qué, David? ¿Cuál es el tema? La maestría era específicamente en ciencias del medio ambiente, y el doctorado lo hice en simulación numérica, también con un enfoque a energías renovables. Siempre ha sido cosas muy informáticas, incluso mi maestría, la tesis de maestría la hice completamente en un computador, y era para programar en caso de accidentes en países en vía de desarrollo, accidentes industriales, qué se debía hacer, qué prevenciones había que tomar, qué tipo de contaminantes puede llegar a las poblaciones o a las personas que iban a estar en el lugar accidentado. Entonces siempre he tenido ese enfoque, incluso desde la universidad siempre he tenido el enfoque más informático, dedicado a la parte física, matemática y química de nuestro alrededor, por decirlo así. Pero igualmente todo nace de un tema químico, porque te entiendo, son accidentes desde la parte química. Sí. El de la maestría era parte química completamente, medio ambiente, como eran ciencias del medio ambiente, entonces partes del medio ambiente, contaminantes que pueden haber en los accidentes. Y sí, había un gran enfoque en la parte química, igual que en el doctorado. El doctorado eran energías renovables, cómo producir energía limpia a partir de desechos orgánicos. Y entonces siempre he tenido un gran peso químico, físico y también informático. En ese tema de la maestría, ¿qué encuentras básicamente? O sea, lo entiendo como de prevención. ¿Es un aporte realmente como a todas estas estrategias para prevenir accidentes o es ya una vez sucede? Era una vez sucedía. En realidad, a mí me habían vendido el proyecto de la maestría, porque aquí en Francia para hacer un proyecto de maestría se tiene que hacer algo que se conoce como una práctica, un stage. Y se trabaja con laboratorios o con empresas y es un programa pagado.
Entonces, el programa en el que precisamente participé era con varias empresas aquí bastante importantes de Francia no conozco la palabra en español, que tienen, vamos a decir, arreglos, por decirlo así, con empresas del tercer mundo o de países en vía de desarrollo, muchos en África, otros en Asia. De acuerdo, convenios. Eso, convenios, esa es la palabra. Y se interesan mucho la parte de contaminación y energías limpias y en esos proyectos había uno que estaba enfocado precisamente en los accidentes industriales. Una vez sucedía. Entonces, en realidad a mí me contrataron para ese proyecto simplemente para hacer una base de datos en el que se reseñaba, en el que se informaba qué tipo de contaminantes se podía encontrar según el accidente, según la industria. Pero yo fui un poco más lejos y les creé un programa en el que, si por ejemplo la industria era sobre químicos, desechos químicos, saber qué sucedía, qué tipo de desechos se podían producir a partir de las reacciones químicas del accidente, cómo se podía a repartir el contaminante, si por el aire, si por el agua, si por la tierra, y también los riesgos que tenían las poblaciones hasta cierta distancia alrededor del accidente. David, te hago una pregunta. El porcentaje de accidentes de este tipo, químicos, llamémoslo así, en países en vía de desarrollo o en países ya desarrollados es alto. Hoy en día ya no es tanto como antes. Siempre un accidente en el que hay muertes puede causar bastante revuelo. Es como cuando sucede un accidente de avión. No son tan seguidos, pero cuando suceden causan bastante controversia. Entonces, no son tan seguidos como nos imaginamos, pero pueden tener consecuencias devastadoras. Perfecto, me devuelvo un poco, David, en todo este tema que estamos precisamente, porque ya nos comenzamos a abordar el tema de tus estudios de posgrado. Al inicio del programa había comentado que David es ingeniero químico del 2006 de la sede de Medellín. ¿Qué le llevó a estudiar ingeniería química? Siempre me había gustado desde el colegio, desde pequeño, los computadores, la física, las matemáticas y la química. Y la ingeniería química era precisamente esa carrera que me podía brindar todas esas cosas en un solo lugar. Eso fue principalmente la razón por la cual decidí de seguir estudiando ingeniería química cuando estaba pensando que estudiar en la universidad, porque sabía que ahí iba a poder encontrar todas esas ciencias mezcladas con computadores. Entonces siempre me atrajo mucho eso. ¿Y por qué la Universidad Nacional? Porque es la mejor universidad de Colombia, eso sí no se puede negar. Yo quería estudiar en la mejor universidad de Colombia y es la Nacional. ¿Qué significa la Universidad Nacional de Colombia para David? Para mí significa un espacio de estudio de excelencia en el que hay igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran salir adelante, que tienen talento y que realmente tengan ese empuje para salir adelante. Es ese espacio de formación y de mejoramiento personal, se puede decir así, en el que todos tenemos la oportunidad de participar. David, hablemos un poco de la pertinencia. Dado lo que nos has comentado, los estudios que has realizado fuera del país, y lo que estudiaste, la formación que recibiste en la universidad, ¿qué tan pertinente es realmente esa formación? Muchísimo a mi juicio, la verdad, porque, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y aprendí las leyes de la termodinámica, es algo que cambió mi vida, se puede decir así, porque las utilizo para todo, incluso para cocinar. Entonces, el hecho de aplicar lo que se aprende en la universidad a la vida cotidiana, y es algo que aprendí también en la universidad, es algo que valoro muchísimo, porque para cualquier cosa siempre estoy asociando lo que aprendí en la universidad con respecto a las acciones, estrategias o el día a día que tengo. Siempre me gusta aplicar o intentar aplicar lo que conozco o lo que aprendí. Entonces siempre ha sido muy pertinente, la verdad. 8 años en Francia y ahora específicamente 2 años en París, ¿lo llevan a uno a extrañar Medellín y específicamente el campus de la universidad? En muchos sentidos sí, sobre todo en el invierno. Medellín es la ciudad de la eterna primavera y aquí a veces que nieva y que hace -5, -10 grados, en esos momentos se extraña mucho la tierrita. David, ¿qué te encuentras haciendo actualmente? En estos momentos estoy en un proyecto de emprendimiento que se llama Nosphere. Es un proyecto que busca precisamente
apoyar el talento colombiano, y no solo colombiano, pero es uno de nuestros objetivos. Y cómo lo estamos apoyando es dándoles a esas personas que tienen el empuje y tienen las ganas de salir adelante, les estamos prohibiendo una plataforma en la que se pueden informar. Si necesariamente si no tienen internet ilimitado, si no tienen el mejor dispositivo móvil o computador o lo que sea, les queremos brindar un buen servicio para que se mantengan informados. Porque sabemos que uno de los grandes problemas que existen hoy en día en el país, en Colombia y en otros países en vía de desarrollo, es la desinformación. Y es el problema que la gente tiene el acceso a la información para informarse, para saber qué está sucediendo o cómo pueden mejorar su propia vida en su vida cotidiana o su trabajo. Y en eso estamos trabajando. David, ¿qué diferencia hay con Nusphere y las otras herramientas que hay ahorita mismo en la web? Con respecto a nuestros competidores más cercanos, nosotros estamos en la mitad del espectro. ¿A qué me refiero con eso? Por un lado, nuestro enfoque está principalmente en los países en vía de desarrollo, con un gran especial en Colombia, porque es el país en el que queremos salir adelante y ayudar el talento. Eso es ya de por sí una de las grandes diferencias con respecto a nuestros competidores, que por ahora han ignorado los países en vía de desarrollo, las economías crecientes. Y ya de por sí en la utilización, cuando digo que estamos en la mitad del espectro, es porque reconocemos que hoy en día en Internet se puede encontrar información en muchos lugares, como Twitter, Facebook, Google u otras herramientas que la gente utiliza cotidianamente para informarse, o periódicos también. Y de otro lado, necesitamos también tener nuevos puntos de vista. Porque si siempre leemos el mismo periódico, si siempre leemos las mismas fuentes, tal vez nos quedamos con un solo punto de opinión y se puede sesgar, y eso también es desinformar a las personas. Entonces, lo que hace Nusphere específicamente, que no hace ningún otro competidor, es dar la posibilidad de seguirse informando con las fuentes que nos gustan, teniendo la posibilidad de sugerencias para ampliar el conocimiento sobre el tema que estamos leyendo. Entonces, de esa manera, la persona sigue con sus fuentes que confía, y al mismo tiempo, si quiere, puede ampliar su conocimiento con recomendaciones. ¿Qué tipo de información maneja precisamente? ¿Información general, información académica? Y acabas de hablar de las fuentes de confianza. ¿La herramienta le sugiere también o es el proceso de búsqueda de uno? ¿Esto tiene un costo para el usuario? ¿Es gratuito? Creo que hice varias preguntas y discúlpame, David. Sí, no importa. Las vamos tomando una por una. Entonces, no tiene ningún costo. Al contrario, precisamente queremos ayudar todo ese talento que tiene el empuje y las ganas, pero no necesariamente los recursos. Al contrario, queremos no solo hacer un servicio gratuito, sino también que le ahorre internet o datos móviles a los usuarios. Entonces, también para eso estamos desarrollando tecnologías que optimizan la transferencia de datos desde los servidores hasta los celulares o los computadores, por si la persona, por ejemplo, solo tiene datos móviles en 3G o tiene Wi-Fi de vez en cuando, pueda aún así informarse. Entonces, toda la tecnología que estamos desarrollando es para ahorrar consumo de datos a los usuarios y también brindarles el servicio gratuitamente. Si entiendo es de que una vez yo acceda a la información que quiero, puede estar después de conectado y seguir consultándola. Sí. Esa es otra también diferencia que tenemos con respecto a algunos competidores, y es que la información es accesible sin internet y sin necesidad de bajarse una aplicación. Tenemos una aplicación en Android porque nos la han pedido mucho, pero no es necesario utilizarla para poder acceder sin internet. Funciona directamente desde el navegador. Perfecto. La otra pregunta que te había hecho es ¿qué tipo de información se maneja? ¿Es información académica o información general? Manejamos los dos espectros sin ir muy específicamente a los dos lados. Es decir, se pueden encontrar incluso artículos científicos de investigación, como se puede encontrar la última noticia un poco amarillista que ronda por las redes sociales. En realidad, las recomendaciones y la plataforma se adapta a la personalidad del usuario. Es decir, que si un usuario solo está leyendo cosas muy científicas, muy especializadas, Nusphere se va a quedar en ese campo y le va a ayudar a que sean informaciones especializadas en sus centros de interés. O si por el contrario alguien simplemente está utilizando Nusphere para pasar como para distraerse, tomar pausas durante el día, durante el trabajo, también puede encontrar información que le puede ayudar a eso. ¿Cómo puedo yo ingresar, o nuestros usuarios, cómo pueden utilizar esta herramienta, David? Simplemente yendo a Nusphere.com, noosfer.com, y si quieren la aplicación en Android, simplemente buscaron en la Play Store de Android. Perfecto. ¿Qué hace un colombiano egresado de Ingeniería Química del 2006? Específicamente un tema químico, como hablábamos hace un momento,
haciendo empresa en Francia, por una parte, y dos, en un tema en que uno diría es un poco alejado de la ingeniería química. El hecho de que me encuentre en Francia creando empresa, yo creo que es un poco más al azar que realmente porque lo haya elegido. Estuve dudando mucho tiempo si crear empresa en Francia, volver a Colombia, ir a Estados Unidos, incluso a Inglaterra, y al final, como aquí ya tenía un poco el network de personas, o sea, de personas que conocía para hacer empresa, decidí quedar. El tema, ¿por qué la parte de información que así a simple vista parece que no tiene relación con respecto a la ingeniería química? Por un lado es porque siendo estudiante de la Universidad Nacional, sé cuántos de mis compañeros, incluyéndome a mí, no tenían los recursos suficientes, por ejemplo, para en mi época comprarse un computador o estar informado con respecto a lo que nos interesaba en la carrera, porque además mucha información de punta, puede decir, o sea, la información última se encontraba en internet más que en la biblioteca. La biblioteca también ayudaba como para las informaciones de base, las que no cambian, pero ya si queríamos especializarnos un poco más o ir un poco más lejos, ya costaba un poco más encontrar la información. Y sé que muchas de esas personas, que incluso sin estar en la universidad, si tienen la oportunidad de acceder a esa información, pueden innovar, pueden crear un mejor país, pueden incluso emprender ellos mismos, tener sus propios proyectos y sacar adelante. Entonces, en gran parte, la motivación de crear empresa, incluso estando lejos, es apoyar ese talento. Es darle esas ganas, alimentar esas ganas, ese empuje que tienen esas personas, dándoles la información que necesitan para que lleguen a la vida y al punto que quieren. Y digo, a simple vista parece que no es con ingeniería química, pero hay mucha ingeniería química detrás. Sobre todo en la tecnología que estamos desarrollando hay muchos algoritmos que retoman principios termodinámicos y físicos, por ejemplo para la recomendación de artículos o para comprimir y optimizar la transferencia de datos. Muchos principios que en física al fin y al cabo se cumplen tanto como en economía, como en información, como en reacciones químicas. David, ¿cómo ha sido esa experiencia de crear esta empresa en Francia? Muy divertida, la experiencia de crear empresa bastante divertida, pero también muy exigente. Ser emprendedor significa no saber qué son vacaciones o tal vez ni siquiera fines de semana. El hecho de ser colombiano tampoco facilita la tarea de crear una empresa en un país extranjero. Por el hecho de que hice mi doctorado aquí, mi maestría y estuve trabajando también un tiempo, obtuve la nacionalidad francesa, lo que permitió también facilitar mucho la tarea de crear empresa. Porque si todavía tuviera mi pasaporte colombiano sin el pasaporte francés, crear empresa sería casi que imposible. Me tocaría hacer un montón de cosas y sería muy probable que me dijeran que no. Entonces, es una tarea que tiene muchos desafíos, pero precisamente el ser emprendedor es querer tener esos desafíos para salir adelante, sacarlos y resolverlos, sobre todo. Entonces, es divertido en el sentido de que hay muchos desafíos y si nos gustan los desafíos y solucionar problemas, yo creo que el emprendimiento es el lugar donde se encuentra más concentrado todo ese tipo de situaciones. ¿Cuál es tu equipo de trabajo? Entonces, hoy en día somos 3, pronto seremos 4. Somos 2 colombianos, hay un americano y pronto se va a unir un francés. El americano trabaja el americano, cuando digo americano es estadounidense, trabaja en la parte del código web. O sea, todo lo que ve el usuario, la interfase, los botones, todo eso. El francés que se va a unir al equipo a principios de mayo para trabajar en la parte de algoritmos y de tecnología que está detrás. O sea, las cosas que no ve el usuario son servidores y todo eso. Él va a trabajar directamente conmigo. Y el otro colombiano, que también es de Medellín, él trabaja en la parte de desarrollo de negocios y marketing. ¿Y todo el equipo está en Francia? Y todos estamos en Francia. Somos un equipo internacional que nos unimos en París. David, éxitos en ese ejercicio y gracias por compartirnos precisamente lo que vienes haciendo desde fuera del país. Creo que había comenzado el programa diciendo haciendo patria. Creo que hacer esto con eso divertido que mencionas y al mismo tiempo exigente, creo que es crear parte de eso. Hablemos un poco de David. ¿Qué le apasiona a David? ¿Qué me apasiona a mí? Además de los retos. Yo creo que la informática siempre me ha apasionado y tal vez nunca quise aceptarlo hasta hace poco, que ese era el camino que siempre había querido tomar,
porque también me interesaba la física, la química, la matemática. Yo comencé a programar computadores cuando tenía 10 años. De hecho, tengo una tía que es ingeniera informática y le pregunté que ella cómo hacía, cuál era su trabajo. Me enseñó un poco de Visual Basic y a los 10 años recuerdo haber programado mi primer juego de apuestas, pero era muy sencillo, era solo un botón que generaba un número al azar y si el número era impar se ganaba el dinero y si era par no se ganaba dinero. Era muy simple pero era divertido. Entonces esa es una de mis grandes pasiones. Y la otra gran pasión que tengo o que yo creo que me nace y por lo que estoy creando Nosphere es ayudar a las demás personas a salir adelante. Siempre me llena mucho de orgullo, sea en mi familia, o sea amigos, o sea incluso desconocidos, si les puedo ayudar en algo, si cualquier cosa que yo hago les ayuda a mejorar su vida, eso para mí es una gran pasión, se puede decir así. Me gusta mucho esa parte. Así como esa tía, ingeniera informática, le entendí, le apoyó, ¿cierto? Con esa pregunta. ¿Hay algún docente en la universidad que marcó su proceso de formación? Sí, hay varios, que no recuerdo los apellidos, estoy intentando precisamente recordar los apellidos. Javier de la Cruz fue mi director de tesis, él me ayudó bastante en la parte de aplicación de lo que se aprende de la teoría a la realidad. Me ayudó bastante en eso. Recuerdo precisamente haciendo la tesis de cómo interpretar los resultados y todo eso. Javier de la Cruz. También a Farid, en esa época era el decano de la Facultad de Minas. De la facultad, David, no recuerdo tampoco el apellido. Ajá. Pero sí, Farid. Y Farid, él me abrió mucho los ojos en termodinámica. Él es apasionado por la entropía y la termodinámica y su manera de ver la vida me gustó mucho y me abrió mucho los ojos en muchos sentidos. Y el profesor de termodinámica 2, que no recuerdo su nombre y yo creo que si escucha esta entrevista se va a enojar conmigo, ahí me gustaba mucho la manera como él enseñaba. Y termodinámica 2 es la materia más dura, o por lo menos en mi época era la materia más dura de ingeniería química en la nacional. Y no es por malas razones, al contrario, yo creo que es precisamente por su manera tan diferente de pensar y de enseñar, que era un choque educativo, por decirlo así, para los estudiantes, porque ya estábamos entrenados a ciertas dinámicas, a ciertas maneras de aprender o de hacer ejercicios o de exámenes, y llegar a su clase era un choque, pero para mí un choque positivo. David, hemos llegado al final de esta entrevista y queremos agradecerte enormemente por acompañarnos esta noche desde Francia. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por escucharme, por aportar este espacio para que la gente tenga la oportunidad de escucharnos a los egresados y escuchar nuestras historias también. Es con gusto. A los oyentes los invitamos a que prueben, a que ensayen esta aplicación que desarrolla un grupo interdisciplinario, más bien un grupo, ¿cómo lo podemos llamar? Multicultural, dirigido por un colombiano en el exterior y el cual es Nosphere. Los invitamos a que lo consulten y estuvimos con ustedes en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y quien les habla Norberto Terraza Márquez. David, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. De regreso. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.